Le he titulado a este mensaje Antipas. Antipas. Alguno dirá, ¿quién será Antipas? El texto está en Apocalipsis capítulo 2, versos 12 y 13. Apocalipsis capítulo 2, versos 12 y 13. Jesús le dirige una carta a la iglesia en Pérgamo, específicamente al ángel de la iglesia, al pastor de la iglesia, en representación de todos. Y él le dice lo siguiente, dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Amén. Pérgamo se hizo extremadamente famosa por una gran biblioteca que tenían en la ciudad, alrededor de 2000 pergaminos. Allí en esa ciudad se dio origen a la industria del pergamino, que vino a suplir al papiro en la composición y escritura de libros. Los romanos convirtieron a Pérgamo en la capital de la provincia de Asia en el 241 antes de Cristo. Pérgamo fue la primera ciudad en Asia que levantó un templo al emperador Augusto. Por lo tanto, establecieron una adoración al emperador. Augusto César se había proclamado como Dios y se había proclamado como Señor. Y todos en el imperio tenían que adorarlo. Bueno, Pérgamo fue la primera ciudad en Asia que edificó un templo para la adoración al emperador romano. Luego otros emperadores también levantaron sus templos allí para que los adoraran. Y por supuesto no podía faltar la adoración a la diosa Venus. Y a todo esto, amados hermanos, hay que unir la superstición curandera que había en el mismo emporio de la medicina que era Pérgamo. Pérgamo se había levantado como, o era famoso también porque había una escuela de medicina en esa ciudad, pero estaba mezclado todo con superstición, algo diabólico. En aquella ciudad de Pérgamo había un gran altar, un inmenso altar en forma de trono dedicado al dios Zeus. Quizás por eso la Biblia y por todo esto que estamos diciendo aquí dice, allí estaba el trono de Satanás. Pero además, hermanos, adoraban a Esculapio, el dios de la medicina. Era el dios que más se asociaba con Pérgamo. Y la representación de aquel dios era una serpiente enroscada, ¿verdad? Un emblema que se utiliza hasta este día en la profesión médica.
Para que nosotros tengamos una idea de lo que estamos hablando, en la famosa escuela médica que había en esa ciudad y que estaba vinculada con el templo del dios Esculapio, allí se mezclaba la medicina con la superstición. Y una de las recetas médicas requería que el adorador que iba a ese templo durmiera en el suelo del templo y permitiera que las serpientes, que las culebras, ¿verdad?, abrazaran su cuerpo, pasaran por su cuerpo para, según ellos, inocularlo con el poder sanador. En esa escuela de Esculapio aprendió sus artes curativas el famoso médico de la antigüedad Galeno. Por eso a los médicos, a los que están en esa profesión, se les llama Galeno. Y según testigos de la época, ninguna otra ciudad en Asia se dedicaba tanto a la idolatría como Pérgamo. Y la razón de todo esto que le he descrito y mucho más, porque no quiero agobiarles con tanta información, la razón de todo esto, hermano, es que allí nos dice Jesús que se encontraba el trono del diablo. Donde quiere que el diablo se establece, hay idolatría, oscurantismo, hay superstición, hay una mezcla de toda cosa que no proviene de Dios. Pero lo grande de este asunto, ¿cuántos saben que nuestro Señor es grande? Lo grande de este asunto es que en esa ciudad donde el diablo había plantado su trono, allí en esa ciudad de Pérgamo, Jesús levantó una iglesia. Allí estaban los adoradores del Señor, la iglesia de Cristo. Y aunque todos, absolutamente todos en el imperio, estaban obligados a quemar incienso al emperador romano y rendir culto, y tenían que decir César Curios, lo cual significa César es mi señor. Sin embargo, los fieles cristianos de Pérgamo no lo hacían. No lo hacían, sino que confesaban valerosamente, Jesús es mi Señor. Jesús es mi Señor. Jesús es mi Señor. Yo no sé si aquí hay gente de esa que puede levantar su mano ahora y decir, Jesús es mi Señor. Y esto era una ofensa terrible. Y el castigo para una ofensa como esta era la muerte. Pero aún así, los creyentes de Pérgamo seguían diciendo, Jesucristo es mi Señor, Jesucristo es mi Señor, César no es mi Señor, Jesús es mi Señor. Los únicos habitantes de todo el imperio, amado, que reconocían a Cristo como su Señor y no al César, eran los cristianos. Los cristianos fieles. Es por eso que el Señor alaba la valentía de estos hermanos y les dijo, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Mis amados, Jesús quiere una iglesia que pase lo que pase, retenga su nombre y no niegue su fe. Venga lo que venga, pase lo que pase, retenga el nombre de Cristo y no niegue la fe. El verdadero discípulo de Cristo nunca le niega, sino que confiesa su nombre, aunque en ello le vaya la vida. El ejemplo del hermano Antipas nos va a ayudar a enfrentar los días que vienen. Jesucristo lo llamó, escuche cómo lo llamó, mi testigo fiel. Mi testigo fiel.
Por lo tanto, usted y yo haremos bien en seguir el legado de hombres como él. Antipas, hermanos, era el pastor de la iglesia en Pérgamo. Y Cristo dice que lo mataron. Y la tradición nos dice en la forma, en la manera que lo mataron. Lo quemaron dentro de un buey de bronce. ¿Y cuál era la causa de su muerte? No negar a Cristo. Confesar delante de todos que Cristo y no César era su Señor. Por eso el Señor testifica de él, llamándole mi testigo fiel. Para nuestro idioma de español, la palabra testigo aquí significa personas que cuentan la verdad acerca de Jesucristo. Pero el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Así que la palabra griega que el español traduce o designa como testigo tiene un significado más profundo. Testigo en griego significa mártir. Mártir. En otras palabras, alguien que muere por su fe. El Señor usó el término adecuado. El Señor usó la palabra testigo, la palabra mártir, porque ese era el precio que casi siempre pagaban los cristianos apenas se convertían a Cristo. Mis amados, ser cristiano implicaba estar dispuesto a morir. A morir. Esteban fue el primero que inauguró esa gloriosa lista de los mártires del cristianismo, cuando allí en Jerusalén fue apedreado por una turba de judíos celosos, que no podían resistir ni la sabiduría, ni el poder, ni el espíritu que había en él. Y fue apedreado. Pero no fue el único. El apóstol Jacobo, el hermano de Juan, murió a manos de Herodes. Fue decapitado, fue el primer apóstol martirizado. Herodes apresó también al apóstol Pedro, quería matarlo. Milagrosamente un ángel liberó a Pedro de la cárcel, pero años más adelante ocurrió lo que Cristo había profetizado sobre él. Fue crucificado. Y él no se consideró digno de morir como su Señor y dijo, crucifíqueme con la cabeza para abajo porque no soy digno de morir como Cristo. El apóstol Pablo fue decapitado. Todos los apóstoles murieron martirizados excepto el apóstol Juan, el único que murió de muerte natural, pero el emperador Domiciano ordenó matarlo en una olla de aceite hirviendo. Lo echaron en esa olla y milagrosamente el aceite hirviendo no tuvo efecto sobre el apóstol. Y lleno de rabia, entonces lo llevaron y lo desterraron a una isla llamada Patmos, donde llevaban a los peores criminales y asesinos de esa época. ¿Y cuál fue la causa? Dice, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. La historia registra, amados hermanos, como miles y miles de creyentes fueron devorados por los leones y por las fieras hambrientas en el circo romano, y todo porque le decían, nieguen a Cristo y serán salvos de esas fieras. Ellos decían, no podemos negar a nuestro Señor y Salvador. Y morían en el circo romano cantando. Ser cristiano
implicaba estar dispuesto a morir. Y eso sigue siendo una verdad hasta el día de hoy. Antipas fue quemado dentro de un buey de bronce por el único delito de ser cristiano. Y lo que me llama la atención, amados, fueron las palabras que Jesús le dirigió a la iglesia de Pérgamo. Le dijo, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Mataron al pastor de la iglesia, pero ellos siguieron firmes. Eso habla de valentía. Eso habla y dice que ellos también estaban dispuestos a dar su vida por Cristo. El diablo pensó que matando al pastor iba a destruir la iglesia. Pero se equivocó, porque aquellos cristianos estaban comprometidos con Cristo hasta la médula. El mismo Jesús testifica de ello. Para decirlo coloquialmente, cuando la cosa se puso color de hormiga allí entre ustedes, no negaron mi fe. No la negaron. Y retuvieron mi nombre. Mis amados, esa es la actitud de los creyentes fieles. Cuando los apóstoles fueron amenazados en el concilio allí de los judíos en Jerusalén y fueron amenazados de que no hablaran más en el nombre de Jesús, la Biblia dice que ellos salieron de allí, se reunieron con la iglesia, comenzaron a orar y dijeron, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo prediquen la palabra de Dios. Y la palabra de nuevo es valor. El diablo quiere infundirnos miedo a nosotros, pero nosotros queremos que tú traigas valor a nuestra vida, porque no te vamos a negar. Esa es la actitud de los cristianos fieles. Cuando el apóstol Pablo le profetizaron lo que iba a padecer en Jerusalén, y quisieron persuadirlo para que no fuera, por favor no vayas. El Espíritu Santo por toda la ciudad está diciendo lo que te va a pasar en Jerusalén, por favor no vayas, Pablo. ¿Cuál fue la respuesta del apóstol Pablo? Hechos capítulo 21, verso 13. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Esa es la actitud de los creyentes fieles. Si tengo que morir, amén. Si la voluntad de Dios es que yo muera, amén. Si Cristo quiere que yo pase por este sufrimiento, amén. Aquellos tres jóvenes, amados hermanos, allá en Babilonia le dijeron a Nabucodonosor, ¿sabes qué? Nuestro Dios tiene poder para librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano tiene poder para hacerlo. Pero yo quiero que tú sepas algo, si Dios no nos libra, no te vamos a adorar. Esa siempre ha sido la actitud del pueblo de Dios. Nunca negar a su Señor. Estamos dispuestos a morir por Cristo antes que negarlo. Estamos dispuestos a predicarlo, aunque nos digan que no. Estamos dispuestos a congregarnos, aunque nos digan que no.
Estamos dispuestos a seguir confesando que Él es nuestro dueño, que Él es nuestro Salvador, aunque eso traiga serias consecuencias para nuestra vida. La iglesia de Pérgamo, amados, moraba donde estaba el trono de Satanás. En otras palabras, Antipas fue fiel a Cristo en las mismas narices del diablo. La iglesia de Pérgamo se quedó sin pastor y siguió confesando a Cristo en las mismas narices del diablo. Estos hermanos se atrevieron a ser fieles a Cristo en la ciudad donde estaba el cuartel general del diablo. En otras palabras, esos hermanos nos han demostrado a nosotros que se puede ser fiel a Cristo. No importa el lugar donde vivimos, no importa dónde trabajamos o estudiamos, se puede ser fiel a Cristo. En Pérgamo, amados hermanos, las comidas estaban dedicadas a los demonios. Allí era obligatorio adorar al emperador de Roma y declarar con su boca que era el Señor. Rehusarse a participar de las festividades de ellos, de los banquetes, de los negocios de la gente de ese mundo, porque claro, estaban consagrados a todo tipo de demonios, significaba la marginación social, significaba la pérdida de sus empleos. En otras palabras, era condenarse a ellos y a su familia a una vida de extrema pobreza. Pero Antipas y la iglesia de Pérgamo dijeron: preferimos morir antes que negar a nuestro Señor y Salvador. Mis amados, adorar a Cristo cuando todo está bien, cualquiera lo hace. Cuando todo está viento en popa y a toda vela, cualquiera puede levantar las manos, cualquiera puede abrir su boca, cualquiera puede decir: Cristo es mi Señor. Pero confiar en Jesús, adorar a Jesús, confesar a Cristo, cuando todo va en contra, cuando hay peligro para ti y para tu familia, eso solo lo pueden hacer los fieles. Los fieles. Un creyente fiel es aquel que actúa conforme al corazón de Dios y al alma de Dios, al deseo de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 35, dice Dios: y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Cuando usted obedece la voluntad de Dios, se convierte en un cristiano fiel. Ser fiel no depende de la situación en que usted viva, ni de las circunstancias que usted atraviese. Ser fiel es una actitud del corazón. Antipas lo demostró. Vivía donde estaba el trono del diablo. Sin embargo, fue fiel hasta la muerte. Jesucristo, amados hermanos, fue muy claro con nosotros. Jesucristo nunca nos ha engañado. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo.
Él dijo que el mundo nos iba a rechazar por causa de Él. Él nos advirtió, amados, que podríamos ir presos o que podríamos ser maltratados, difamados por causa de su nombre. Incluso dijo en Juan capítulo 16, verso 2, dice, os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Eso le pasó a Saulo de Tarso. Cuando él consintió en la muerte de Esteban, él pensó que estaba agradando a Dios con aquello. Hasta que tuvo el encuentro glorioso con Jesús. Pero también Cristo dijo, no temáis a los que matan el cuerpo. No temáis. Él dijo que este camino, amados hermanos, era estrecho y angosto. Estrecho y angosto es este camino. Pero dice que el fin de este camino es vida. Es vida. Él dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Qué bendito poder unirnos a la compañía de hombres de Dios que padecieron por Él. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 11 y 12. Escuche, dice, palabra fiel es esta. Escuche, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Es cierto que hay sufrimiento en esta tierra, pero los que permanezcan fieles van a disfrutar de un gozo perpetuo en el cielo de Dios. Por eso Pablo dijo, pero tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No importa lo que yo sufra aquí, no importa lo que padezca aquí, porque yo no estoy mirando lo temporal, yo estoy mirando más allá. Yo miro la eternidad. Hay una gloria grande, poderosa que espera a los que son fieles a Cristo aquí. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, decía Pablo, he guardado la fe. Por lo demás, está guardada la corona de justicia, la cual dará el Señor justo a todos los que aman su venida. Hay una corona de justicia, hermano, al final del camino. Cualquiera pudiera preguntarse, ¿y qué motivó a estos discípulos a ser fieles? ¿Qué los llevó a ser fieles? ¿Qué los movió a ser mártires? Y la respuesta es su amor por Él. Su amor por Él. El diablo no puede creer una cosa como esta que yo acabo de decir. No le cabe en su cabeza al diablo. Los discípulos del diablo, amados hermanos, los siguen a él por puro interés. ¿Saben? Ellos adoran al diablo. ¿Saben por qué, amados hermanos? Porque andan buscando poder, porque andan buscando fama, porque andan buscando dinero, porque andan buscando salud, etc. Por eso es que adoran al diablo.
pero nunca lo adorarán por amor. Porque no hay amor en el diablo. No hay amor en el diablo. Y porque hay uno solo que es digno. Hay uno solo que es digno, hermano. En el cielo, en la tierra, en los mares, en los abismos, hay uno solo que es digno de gloria, de alabanza, de amor. Se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Solo Él, solo Él. El diablo piensa que los testigos fieles de Cristo le adoran por interés y no por amor. Por eso cuando Dios le testificó en su cara acerca de Job y le dijo, ¿no has visto a mi siervo Job? Que no hay otro como él en toda la tierra, varón justo, íntegro, apartado del mal. ¿Cuál fue la respuesta del diablo? Claro. Job no te sirve a ti de balde. No, 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 no. Es que tú le has acercado a él y a todo lo que tiene. Es que tú le has dado bendición en sus manos. Es que tú lo has prosperado. Es que tú lo has enriquecido. Por eso es que te adora. Pero tócalo. Tócalo. Para que tú veas si no blasfema en tu propia presencia. Y Dios dijo, ok, te autorizo a que lo toques, pero no toques su vida. Y el diablo fue ligerito, hermano. Si ustedes saben, hizo lo que sabe hacer. En un solo día trajo todas las malas noticias. No la trajo escalonadamente, no. Cuando a usted le pase eso, que todas las malas noticias se le junten, diga, la mano del diablo está por ahí. Y llegó un criado, oye, y vino un viento y acabó con aquello, y se robaron los animales, y se robaron aquello y lo otro. Y por último vino uno y dice, tus hijos todos estaban en un banquete y murieron todos. Todo en un solo día. Y dice la Biblia que este hombre, lleno de dolor, sí. Lleno de sufrimiento, sí. Rasgó sus vestiduras, se tiró de cabeza al piso, adoró y dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Vuelve el diablo a presentarse delante de Dios y ¿qué te parece, mi siervo Job? Que aunque tú me incitaste contra él sin causa, todavía retiene su integridad. Ah, no, pero piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su piel, por su cuerpo. Tócalo, pero no toque su vida. Le trajo una sarna maligna a Job, amados hermanos, de la cabeza a los pies. Su cuerpo se hacía pedazos, gusano, mal olor. Y la mujer de Job viene y le dice, ¿todavía retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. La misma voz del diablo, hermano. Y Job le dijo, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y no el mal? Con todo esto dice que Job no pecó con sus labios. Mis amados, el diablo no puede concebir sencillamente que haya seres humanos que nos acerquemos a Dios no por lo que Él nos da, no por ningún interés, sino que haya seres humanos que se rindan a Dios por causa del gran amor que Dios ha mostrado hacia nuestra vida. Aleluya. Que Antipas entregara su vida por Cristo en la ciudad donde estaba el trono del diablo, hermano, era, como decimos los cubanos coloquialmente, otra galleta sin mano al diablo.
¿Viste? Otro más que no le importó perder aún su vida, pero me sigue adorando. Uno más en delante de las narices del diablo. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Jamás, jamás el diablo conseguirá tener seguidores tan fieles como los tiene Cristo. Y es que la Biblia dice que nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó a nosotros primero. Ahí está la causa. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero a nosotros. Y también dice la Biblia, amados hermanos, que Jesucristo es el testigo fiel. Apocalipsis capítulo 1, verso 5 dice, y de Jesucristo, escuche, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amados, la causa del gran amor de Antipas por Cristo fue saber que Cristo perdonó todos sus pecados por amor. El saber que era un pecador perdido, sin Dios y sin esperanza en el mundo. El saber que había ofendido tanto a Dios, pero por el amor de Jesús ahora volvía a tener comunión con el Dios del cielo. Por el gran amor de Cristo ahora tenía el privilegio de ser un hijo de Dios. Eso vale más que todas las cosas. Cristo le dijo a un fariseo en Lucas 7:47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Lo que está diciendo Jesús es, cuando la gente no entiende la obra grande que Cristo hizo en la cruz del Calvario, no le ama. Puede venir a la iglesia domingo tras domingo, pero si no le da valor a lo que Cristo hizo, derramando su sangre preciosa en esa cruz para salvarlo, no le ama. Pero aquellos que saben de dónde Cristo los sacó, aquellos que saben que no eran nada sin Cristo, aquellos que saben que iban caminando a un infierno y que un buen día Jesús se le apareció en el camino y tocó su corazón, le cambió su vida, le perdonó todos sus pecados, le quitó la vestidura vil y le puso vestiduras de gala. Esos que valoran tanto la obra de Jesús aman extraordinariamente a Cristo. Y por eso están dispuestos a entregar su vida, porque Cristo lo hizo por ellos. La segunda razón que movió a estos discípulos a ser mártires y fieles fue el poder del Espíritu Santo. Escuchen lo que Jesús dijo a sus discípulos antes de ascender a los cielos. Hechos capítulo 1, verso 8, muy conocido por todos nosotros. Pero recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Dice Cristo, ustedes van a ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando Cristo le mencionó a estos discípulos la palabra testigos, ellos sabían clarísimo lo que Jesús quería decir. Ustedes van a dar su vida por mí.
Y lo grande de Jesús, y por lo cual nosotros tenemos que inclinarnos ante Él, hermano, es que Jesús gloria a Jesús. Jesús le está diciendo esto a hombres que unos días antes le negaron, huyeron, le abandonaron, salieron corriendo. Cuando habían dicho, nosotros estamos dispuestos a ir a la cárcel por ti. Nosotros estamos dispuestos a dar la vida por ti. Pero a la hora de la verdad salieron corriendo. Le negaron, huyeron. Y a esos mismos hombres, ahora Jesús le está diciendo, ustedes van a dar su vida por mí. Pero para que ustedes puedan cumplir lo que yo quiero, que ustedes sean mártires, ustedes necesitan el poder del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y ahora sí me seréis testigos. Entonces lo que yo quiero decirle, amados hermanos, es que si queremos ser como Antipas, si queremos ser testigos fieles de Cristo, necesitamos dos cosas. Dos cosas. Número uno, la gracia de Cristo. La gracia de Cristo. Es la gracia de Jesús la que nos salva y la que nos perdona todo pecado, nos limpia de todo. ¿Verdad? La gracia de Jesús. Y esa gracia nos hace entender el gran amor de Cristo por nosotros. Y por tanto nos hace corresponder a ese amor. La gracia de Jesús. Y número dos, el poder del Espíritu Santo, que nos llevará a actuar como mismo lo hizo Cristo ante la cruz del Calvario. ¿Y por qué yo les he dicho todo esto, hermano? Porque dice la Biblia en Apocalipsis 17:14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Ahora escuche, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Fieles. Mis amados, el llamado de Jesús para nosotros es a ser fieles hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Cuando partamos de esta tierra y lleguemos ante su presencia, Jesús dirá las siguientes palabras a los creyentes que han sido fieles. Escuche, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero lamentablemente, aquellos que no fueron fieles escucharán otras palabras de la boca de Jesús. Dirá, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. El Señor quiere que nosotros seamos como Antipas.